Pero darle la bienvenida a todos ustedes por venir este día, tratar de arropar a Paula en este día también especial para nosotros como Editorial San Pablo, y también darle las gracias a las hermanas paulinas, nuestras hermanas, que también nos acogen en esta librería, que ya es un poco familiar para Paula, ¿no? Yo he visto algunos vídeos aquí, no sé cuál era el fondo. ¿Esto puede ser? Ya, vale, pues eso. Y yo el otro día que le hablaba con Paula le decía, ¿no? Que cuando llegaba el nombre, bueno, tenemos aquí, que también aquí, perdón, que está aquí, que Fernández, que es el coordinador de la colección Masal, de la cual hace y forma parte el libro de Paula, ya aquí que también nos dará un esbozo acerca de lo que es la colección, de qué va y eso, ¿no? Pero entonces cuando Quique nos proponía ahí, ¿no?, el nombre de Paula Vega, yo le decía a Pablo, le confesaba, perdón, ¿quién es Paula Vega? ¿Quién es Paula Vega? Pero cuando, claro, viene y dice, llámame Yumi, entonces ahí hemos captado quién era Paula Vega, porque muchos la hemos conocido a través de las redes sociales y nos hemos familiarizado con su cara y con sus ideas y su pensamiento a través de estos nuevos medios, ¿verdad?, que el Señor nos regala. De hecho, ese era el cometido de nuestro fundador, el Padre Santiago Alberión, el Padre de las Paulinas y Padre nuestro, por supuesto, que era llegar lo más que se podía con los nuevos medios que fueran surgiendo. Y Paula, por supuesto, lo ha hecho estupendamente desde siempre, ¿no? Entonces, gracias por acoger la invitación desde la Editorial San Pablo, desde la persona de Quique, que es el coordinador de la colección Masal. Y nada, que de verdad que es un gusto para nosotros tenerte por aquí en Madrid, en la librería, la editorial, y compartir con nosotros un poco de lo que tú has plasmado en ese libro. No, ya nos daremos cuenta ahí, cada quien ya pondrá, se colocará dentro de cada personaje de lo que nos hablará Paula ahí. Pero pues nada, eso es un poco de lo que de mi trabajo el día de hoy aquí, prácticamente, presentar a Paula, que ya muchos de ustedes la conocen y por eso están aquí. Y a Quique Fernández, que como ya decía, es el coordinador de la colección, y explicará también acerca de qué va esta colección, que no es un libro aislado más, que bien podría serlo también, pero que forma parte de un conjunto que desde la Editorial San Pablo queremos nosotros llegar a más personas desde un punto de vista diferente, por decirlo así. Bueno, buenas tardes, gracias por venir. Yo iba a decir que vengo de un poquito lejos, pero teniendo en cuenta de dónde viene Paula, pues yo vengo de cerca. A ver, ¿se oye mejor aquí? Sí, vengo de cerca, yo vengo desde Barcelona, pero claro, al lado de Málaga estoy casi al lado. Bien, pues la verdad es que cuando la Editorial San Pablo contactó conmigo para la posibilidad de la colección Masal, pues desde el primer momento pensamos en unos libros que fuesen unos libros amables, unos libros de difusión que llamasen la atención por títulos, pues eso, que llaman la atención, por portadas y por temática, que en este caso es las parábolas. Jesús no hablaba en parábolas por casualidad, sino que Jesús hablaba en parábolas porque es la manera de poder acercarnos a la mirada de Dios. Bien, y cuando hablamos de la colección, de los títulos, de los autores, una de las cosas que pidió la editorial es que no fuesen solo los autores de siempre, sino que hubiese la posibilidad, pues, de autores, no voy a decir noveles, porque hay un libro anterior a este, pero sí que es verdad que cuando empezamos a hablar de este libro todavía no estaba acabado el otro. Entonces, nombres, pues, entonces cuando me puse a pensar, pues, en títulos, sí que es verdad que los tres primeros, vamos a ver si... A ver, los tres primeros son títulos que de la colección de autores pues realmente ya consagrados, pues Manuel María Bru, Fernando Cordero y Chema Álvarez, autores que además han escrito ya también en la Editorial San Pablo otros libros, pero ya a partir de ahí, bueno, los tres primeros, en realidad fueron los tres primeros porque
a ellos, muy acostumbrados a escribir libros, le era fácil mesurar su capacidad, su posibilidad de decir, oye, pues en tal fecha puedo tener, cuando empiezas a... Claro, el primero es el que menos margen de tiempo tiene, el que tiene que ser más generoso con el esfuerzo. Bien, pero luego ya los siguientes, pues ya, pues por ejemplo, ha salido Montse de Paz, que es una biblista joven de Barcelona. Pronto saldrá Esperanza Mil, que tampoco tiene, digamos, en principio ningún libro publicado, que es también de Tarragona. Y pensé en Paula, es decir, desde el primer momento dije, bueno, es una colección de parábolas, por lo tanto las parábolas pues tienen que ver con lo que yo me dedico, que me dedico a la Biblia, pero dijimos, bueno, vamos a ver que puedan los autores ser biblistas, catequistas, comunicadores, y si además había alguna persona que reunía la condición pues de catequista, de comunicadora y de flipada de la palabra, tal, bueno, pues entonces parecía que Paula Vega, a Paula yo la conocí porque en un Cruzando Fronteras de Fernando Cordero, programa de YouTube que recomiendo a todo el mundo y con el que colaboro habitualmente, pues precisamente me hizo un programa dedicado al año de San José, y en ese programa siempre hay una pregunta sorpresa, y la pregunta sorpresa fue de Paula, y fue cuando conocí a Paula. Y entonces, bueno, pues luego descubrí que además estaba en la parroquia de otro buen amigo, que es Fano, Pachi Fano, ¿no? Que no hace poco, bueno, hace un año y medio me lo encontré en Málaga, y hacía tiempo que no nos veíamos, pero enseguida me dijo, ¡Quique, la Sagrada Familia! Porque le facilité algo que, bueno, pues que la gente agradece mucho. No es tanto entrar gratis en la Sagrada Familia como entrar sin hacer cola. Porque el tiempo es oro. Y entonces, pues, bueno, pues... Y entonces, pues sí, la flipada de la palabra. Entonces yo le propuse, la colección no solo trata libros que traten de una parábola cada uno, tal parábola, un libro, tal parábola, sino que hay libros, por ejemplo, el de Fernando Cordero, que fue el segundo de la colección, trata sobre la fiesta en las parábolas, es decir, un tema transversal. Entonces yo, pensando pues en esa catequista, comunicadora y flipada de la palabra, pues le propuse, oye, un tema muy en esta línea, ¿no? Serían las parábolas que tienen que ver con pastores y ovejas. Porque la verdad no veía yo el hacer un libro para una, otro libro para otra, iban a ser muy parecidos, al final había que encargárselo a la misma, ¿no? Y entonces, pues, este libro transversal, yo en Barcelona soy subdelegado de catequesis. Y bueno, la verdad es que llevo 44 años de catequista, porque un sacerdote muy atrevido, pues con 15 años, y ya podéis hacer la cuenta, me dijo, oye, vas a ser catequista y además vas a ser el responsable de la catequesis. Ya que el verano estudiando como loco, la catequesis tradente de Juan Pablo II. Bien, pues una de mis manías, damos cursos, me encargo del curso que hacemos la diócesis de Biblia para catequistas. Este año vamos a hacer el 4º nivel. Y una de mis manías es, ¿cuántas veces lo único que se saca en la catequesis de la parábola, por ejemplo, de la oveja perdida, es poner a los niños con una cartulina, hacer un dibujo y ponerle pegar algodón? Y dices, hombre, pues la verdad es que queda muy pobre, ¿no? Porque la parábola de la oveja perdida, si leéis el libro que lo vais a leer, ya veréis que da para muchísimo, muchísimo más. Y a los niños también les tiene que llegar ese muchísimo más. Entonces tenía esta manía de que yo pensaba, pues eso, en que para mí las parábolas, de una manera especial algunas como el sembrador o como las parábolas que tienen que ver con la oveja perdida y el buen pastor, son parábolas que requieren una lectura poliédrica, es decir, más de una mirada. De por sí, en el prólogo, Sor Marta, que es esta joven monja benedictina que es youtuber, pues dice lo siguiente: este libro bien podría titularse Guía práctica para ser una buena oveja. Y no es casualidad, es el resultado de que Paula una vez más haya tomado su Biblia, desgastada por el uso, y con paciencia y sabiduría nos haya trazado un itinerario que va desde no saber muy bien qué tipo de borregos somos, hasta sorprendentemente invitarnos a ser incluso perros.
Bien, a mí me hacía mucha gracia porque os tengo que decir que el primer día que yo di catequesis en mi vida, primer día, con 15 años, y con los niños catequizados, teníamos en el salón de la catequesis, que me tocaba a mí, un tapiz enorme donde había el buen pastor, había el rebaño y había un perro. Y yo les dije, no os confundáis, el catequista no es el buen pastor. Somos en todo caso el perro que ayuda, y a veces lo hace ladrando, pero con la buena intención de ayudar al buen pastor. Entonces, bueno, pues la verdad es que me gusta esta lectura poliédrica en el que salen todos estos capítulos, digamos, dedicados a cada uno de los aspectos en los cuales todos nos podemos, además, identificar de una u otra manera. Os tengo que decir también que una de las cosas que dice y que me ha gustado mucho es el tema del agradecimiento al Papa Francisco. Los agradecimientos acaba, de por sí, el título ya dice mucho de lo que tanto Paula como yo mismo pensamos y sentimos, pues, de agradecimiento del Papa Francisco. De por sí, hay una guía didáctica, todos los libros llevan una guía didáctica, y en esa guía didáctica que trabajamos un equipo de 4 personas, hay un comentario del Papa Francisco a esta parábola, páginas 240-241, resumiendo. El Papa nos dice que la misericordia es la que nos lleva a la alegría. Y por tanto no podemos esperar una iglesia alegre si no es una iglesia misericordiosa. Por eso, tan importante lo que el Papa Francisco, ahora el Papa León y pasado mañana el que tenga que serlo, bueno, pasado mañana, no, esperemos que dure algo más, pero ya me entendéis, tan importante el que sigan incidiendo en que somos una iglesia samaritana, una iglesia de la misericordia, y creo que en el libro una de las cosas que vais a encontrar es mucho misericordia, mucho mensaje de lo que, porque evidentemente la parábola de la hoja perdida es una de las de la misericordia de Lucas. Deciros también que cuando nos propusimos dentro de la guía didáctica pensar en una película que se pudiese relacionar, hubo varias, está dentro de las películas la de Calvary, ¿no? Que además ocurre en una Irlanda donde hay rebaños y tal, pero al final yo medio impuse al equipo que a tal la película Romero, que es verdaderamente el ejemplo de un pastor misericordioso que entrega completamente su vida para que algún día aquel pueblo pueda tener alegría. Bueno, deciros gracias a la editorial San Pablo por la apuesta que se hace por la difusión de la palabra de Dios, pudiéndole llegar a todos de esta manera que ya digo. Pienso que el título y portada, eso ya muestra lo amable que quiere ser esta propuesta. Gracias a las Paulinas, como siempre, por recibirnos. Ya también hicimos aquí la presentación de otro de los títulos y seguro que habrá más. Y gracias, Paula, porque primero que me dijo que sí, y esto ya tal. Y segundo, que aunque ella diga en el libro pues que le tuve que perseguir un poco, pero la persecución dio digamos que sí dio fruto y cumplió los plazos. Y eso no era fácil porque ya, si la seguís un poco, ya veis que no es lo único que hace. Pero precisamente no hay que pedir estas cosas a los que solo hacen una o ninguna cosa, sino precisamente a aquellos que están dispuestos a transmitir, como ella hace, la palabra de Dios a todo el mundo con todo el esfuerzo que sea posible. Muchísimas gracias. Hola a todos, gracias por venir. Yo siempre que hago presentaciones o charlas digo gracias porque entiendo que no todos tenemos tiempo, ¿no? Todos tenemos muchas cosas que hacer por las tardes, por la noche, estamos cansados seguro que de haber trabajado hoy, así que bueno, agradeceros pues el ratito. Yo no suelo hacer las presentaciones del libro como las típicas presentaciones, ¿vale? No me gusta como sentarme con Quique y estar aquí los dos charlando, porque me gusta que os llevéis algo, ¿vale? Aparte del libro, si queréis comprarlo, obviamente, pero me gustaría que salierais de aquí con algo, ¿no? Con algo que os tocara el corazón, con alguna frase que yo diga. Yo siempre en las charlas siempre digo, si en algún momento digo alguna frase que os toque en ese momento, sacad el móvil y escribid en el bloc de notas, ¿no? Porque eso, como le decía aquí que antes, las homilías
nos perdemos, ¿no? 15 minutos hablando, pues ya llega un momento que no sabemos lo que el sacerdote ha dicho. Entonces, bueno, pues os va a pasar un poco igual conmigo, que vaya a salir por la puerta y no vais a acordar de todo lo que he dicho. Así que si hay alguna frase pues que os llega, pues bueno, voy a intentar hacer un poco un coloquio también con vuestra participación. Ahora os contaré un poquito porque a mí me gusta hacer mucho comunidad. Y bueno, agradecer, pues ya lo habéis dicho, ¿no? A todos, a la editorial, a las Paulinas. Veníamos hablando que yo hace, ¿cuánto ya? Antes de casarnos, ¿no, Dani? Está ahí mi marido. Antes de casarnos, pues casi hace 4 años, nosotros vinimos aquí a las Paulinas y estuvimos haciendo un club de lectura con otros jóvenes, ¿no? Con el deseo de transmitir un poco esta lectura cristiana de tantos libros que yo vengo y me vuelvo loca y mi sueño frustrado es trabajar en una librería y tener una librería propia, me encantaría, pues transmitirlo también a los jóvenes, ¿no? Que los jóvenes también puedan leer libros cristianos y que tengan ese enriquecimiento. Entonces estuvimos un tiempo pues haciendo este club de lectura donde yo hablaba de otros libros y ahora pues estoy presentando el segundo libro, ¿no? Entonces también agradecida al Señor pues por todo lo que me permite vivir como misionera digital y también todas las oportunidades que al final pues van saliendo, ¿no? Entonces, bueno, yo quería, aunque ya ha adelantado un poco Quique, pero empezar pues explicando un poco el porqué del título, ¿no? La gente cristiana, vamos a decir, la gente católica cuando lee el título sabe que es de Francisco, y luego tengo familia que no es cristiana, y me decía, pero este título con olor a oveja, pero como muy feo, ¿no? Claro, entonces, bueno, explicar un poco que al final, pues cuando estábamos cerrando el libro, fue justo cuando el Papa Francisco falleció, o acababa de fallecer, no recuerdo muy bien el timing, pero más o menos era por el momento, y yo creo que Kiki y yo lo tuvimos como súper claro, ¿no? Ya habíamos puesto una mención en el libro a Francisco, ¿no? En esa famosa audiencia que dijo que los sacerdotes tenían que oler a oveja, que estar con el pueblo, pues yo creo que lo tuvimos muy claro, ¿no? De hacerle ese guiño a Francisco, porque también para mí, a nivel personal, también ha supuesto el que yo esté aquí es en parte gracias a Francisco, ¿no? Porque él abrió todo el tema de la evangelización digital, él impulsó y nos dio ese reconocimiento a los que estábamos, que yo pensaba que éramos locos, ¿no? Los que estábamos en redes sociales hablando de Dios y la gente nos decía que estábamos un poco locos. Pues bueno, el Papa fue quien abrió eso y gracias a eso pues puedo estar aquí, puedo estar dedicándome a lo que me dedico, escribiendo libros, así que yo creo que también lo tengamos como ejemplo, ¿no? Yo creo que es una persona de la que podemos seguir aprendiendo y a mí me vaya a matar, pero para mí es santo ya el Papa Francisco, así que pero bueno, por eso queríamos con olor a oveja y ese subtítulo, ¿no? De caminar guiados por el buen pastor, porque al final es lo que también creo que desde mi perspectiva lo que yo quiero que cuando terminéis de leer el libro pues caminar guiados por él, ¿no? O sea, que en todas las decisiones que tomemos siempre decir qué haría Jesús. O sea, para mí es como mi lema, ¿no? De vida, en las pequeñas decisiones y en las grandes decisiones. Ayer tenía una entrevista con Fernando de Cruzando Fronteras, ya saldrá prontito hablando del libro, y le decía que al final, por ejemplo, me había pasado que por la mañana había estado en el gimnasio, una tontería que os cuento, pero cosas de día a día, ¿no? Reales. Y yo estaba ahí haciendo mi estiramiento, mis cosas, ya para terminar con mi música puesta, y vi que una de las personas que trabaja en el gimnasio estaba que no podía coger una cosa con peso y ponerlo en un sitio, ¿no? Y hay siempre, cuando tomamos decisiones, una milésima de segundo en ti mismo que tienes que decidir qué hacer. Si a partir de ahora os daréis cuenta de que cuando tenemos que tomar decisiones en la vida hay una milésima de segundo donde tú decides si lo hago o si no lo hago, ¿no? Y yo me acuerdo que para mí fueron a lo mejor 2 segundos donde dije, para levantarme y me toqué la música tal, pero fui a ayudarle, ¿no? Es una tontería, es una decisión súper pequeña, no tiene mucho sentido, pero al final es una decisión pequeña donde nos preguntamos ¿qué haría Jesús si estuviera aquí en el gimnasio? Pues seguramente ha sido el primero a levantarse, ¿no? Bueno, pues también eso extrapolado a todas las decisiones que tomemos en nuestro día a día, también las grandes decisiones que haría Jesús, ¿no? Pues ese caminar guiado por el buen pastor para mí es que haría Jesús en todo momento y yo intentar seguir pues esas huellas en lo grande y también en lo pequeño. Ya hemos leído un trocito del prólogo de Sor Marta, a la que le agradezco también pues esa disponibilidad de cuando le dije quiero que tú hagas el prólogo porque quería que fuese otra mujer la que hiciese el prólogo y que fuese también una mujer que tuviera una vocación diferente a la mía, ¿no? Yo al final vivo el matrimonio como una verdadera vocación, o sea, como una vocación de servicio hacia afuera. Yo siempre digo que el matrimonio no es para adentro, es para afuera, para la iglesia, ¿no? Para servir. Y bueno, quería que fuera también una mujer, Sor Marta, que es religiosa, la que pudiera dar como su visión también de lo que significa oler a oveja, ¿no? Y caminar con el buen pastor. Así que estoy como muy contenta del prólogo que Sor Marta ha hecho. Y bueno, algunas de las parábolas de las que profundizamos en el libro, esto en Málaga fue más fácil porque estaba toda mi comunidad y ya tenía como a los lectores seleccionados, pero aquí voy a tener que decir, ¿alguien quiere leer? ¿Vale? Entonces, los que tengáis el libro, me gustaría que leyésemos las parábolas porque a lo mejor
Yo siempre digo que son las típicas parábolas que cuando leemos en misa, por ejemplo, los domingos, desconectamos porque decimos, ya me la sé, ¿no? No tiene nada que aportarme ya me la sé de memoria. Pero me gustaría que la leyésemos porque a lo mejor nos dice algo diferente hoy y sobre todo con lo que luego vamos a explicar un poco de lo que es el libro, ¿no? Yo siempre intento dar un poquito de spoiler, pero tampoco mucho en la charla. Así que no sé si alguien puede leer la parábola de la oveja perdida, está en la página 16. Está tanto la de Mateo como la de Lucas, si podéis leer las dos. Te he visto con ganas, te he visto la cara. Venga. La parábola de la oveja perdida. Jesús dijo: si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se le pierde, ¿no deja las 99 en la montaña para ir en busca de la extraviada? Y si llega a encontrarla, os aseguro que se alegrará más por ella que por las 99 que no se extraviaron. De igual manera, no es voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda ni uno solo de estos pequeños. Mateo 18, 12, 24. Jesús les dijo esta parábola: si uno de vosotros tiene 100 ovejas y se le pierde una, ¿no deja las 99 en el campo para ir a buscar la oveja perdida hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la carga sobre sus hombros llena de alegría. Y al llegar a su casa, reúne a sus amigos y vecinas y les dice: alegraos conmigo, porque he encontrado la oveja que se me había perdido. Os digo que así también habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta que por 99 justos que no necesitan convertirse. Lucas 15, 3, 7. Gracias. Ponemos las dos, ya descubriréis en el libro por qué se ponen las dos, ¿no? Porque cada una pues tiene su jugo y sus secretos, por eso ponemos las dos. ¿Alguien quiere leer la del buen pastor? ¿Por aquí, Carlos? En la 17, ¿no? Sí, página 17. Vale. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. El asalariado, que no es el pastor y a quien no pertenecen las ovejas, ve venir al lobo y abandona las ovejas, y huye. Y el lobo las arrebata y dispersa. Como es asalariado, no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor. Conozco a mis ovejas y mis ovejas me conocen a mí. Como el Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre, y doy mi vida por las ovejas. Tengo otras ovejas que no son de este redil. A estas también debo traerlas, y escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. El Padre me ama porque yo doy mi vida para recobrarla. Nadie me la quita, sino que la doy libremente. Tengo poder para darla y tengo poder para recobrarla. Este mandato he recibido de mi Padre. Juan 10, del 11 al 18. Y la siguiente, la palabra de las ovejas y las cabras. Por ahí. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, acompañado de todos sus ángeles, se sentará en su trono de gloria, y todas las naciones serán reunidas ante él. Y él separará a unos de otros, como el pastor separa las ovejas de las cabras. Pondrá las ovejas a su derecha, y las cabras a su izquierda. Entonces el rey dirá a los que están a su derecha: venid, benditos de mi Padre, tomad posesión del reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me vestisteis. Estuve enfermo y me atendisteis. Estuve en la cárcel y vinisteis a verme. Entonces los justos les responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a verte? El rey les responderá: en verdad os digo que cada vez que lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Entonces dirá a los que están a su izquierda: apartaos de mí, malditos, id al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me vestisteis, estuve enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, o forastero, o desnudo, o enfermo, o en la cárcel y no te asistimos? Él le responderá: en verdad os digo que cada vez que no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hicisteis. Y estos irán al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Mateo 25, del 31 al 46. Muchas gracias a todos los que habéis leído. Bueno, yo intento hacer en el libro un primer ejercicio. El libro he intentado, ¿no? Que sea como, cuando lo estoy leyendo, que sea como una conversación conmigo, ¿no? También, o sea, que sea algo como muy natural, que
no sé, que sea algo dinámico, ¿no? No me gusta leer un libro y ya está. Yo soy de la típica que subraya, que pone post-it, que pone un montón de cosas, ¿no? Porque a los libros hay que vivirlos. Y por eso hago el ejercicio al principio y al final de que cojáis la Biblia, ¿vale? Y la Biblia, por aquí hay gente que está en mi comunidad de Patreon, donde estamos leyendo la Biblia, hacemos itinerarios bíblicos. La Biblia no tiene que ser un adorno en la estantería, que qué bonita queda, sino que tiene que estar en la mesita de noche, trabajada, leída. Bueno, yo siempre digo, aquí tenemos hermanos evangélicos también que hoy han venido, y yo admiro muchísimo el cómo ellos leen la Biblia de verdad, o sea, todos los días, ¿no? Y hacen sus devocionales y se saben las escrituras de memoria, y yo creo que a veces a nosotros nos falta un poco, ¿no? Y animar a que la gente coja la Biblia, la subraye, la lea, y que pueda este libro ser como un acompañante de esa lectura bíblica, ¿no? Por eso hago el ejercicio de al principio coger estas parábolas de la Biblia y leerlas, y al final también para ver si hemos aprendido más cosas, si hemos profundizado. Entonces yo creo que eso para mí es importante, ¿no? Como amante de la palabra de Dios que soy, que creo que tenemos mucho que aprender todavía de eso. No sé qué está pasando. ¿Sí? Hola. A ver si me suena. Vale, probamos. ¿Qué vamos a encontrar en este libro? Bueno, lo hemos dividido, como decía antes Quique, un poco en los personajes que podemos encontrar en las parábolas de ovejas y pastores, ¿no? Nos parecía importante porque al final cuando uno lee la parábola de la oveja perdida, o cuando la trabajamos con los niños, siempre, ¡ay! Y vosotros sois la oveja perdida, ¿no? Y ya, lo demás es como si no existiera. Entonces, el ver un poco que también nos podemos reconocer en otros personajes de esa parábola, pues por ejemplo las ovejas, también el rebaño, ¿no? A nivel comunitario, a nivel de grupo, el lobo, por supuesto, Jesús como buen pastor, tenemos un capítulo para hablar de él, y como decía Quique, el perro, que ahora entraremos un poquito en profundidad. Y yo creo que el valor que tiene no solamente mi libro, sino esta colección, es el poder dar una guía didáctica y catequética. Yo que he sido profe de Reli, que he sido catequista, y ya iréis viendo cómo en los agradecimientos hablo de la falta de tiempo que tenemos todos, ¿no? Porque es algo que yo sufro mucho. Qué difícil es cuando uno está dando catequesis o preparando clases en el cole y llega de trabajar agotado, tiene que atender familia, tiene que atender muchas cosas, a lo mejor estás sirviendo también en la parroquia y luego te tienes que poner a preparar catequesis, actividades, a veces no encontramos materiales, no encontramos cosas, ¿no? Entonces, yo creo que lo que da valor también al libro es, vale, yo aprendo la teoría, por así decirlo, lo que yo os pueda dar, pero luego hay una guía didáctica, ¿no? Que me puede ayudar a llevar a los niños y a los jóvenes pues todo eso que he aprendido. Así que yo creo que puede ser algo bonito. Vamos a conocer así como, así, sin meterme mucho porque quiero que os leáis el libro, ¿vale? Pero como quiero que os llevéis algo, vamos a estar viendo un poquito a los personajes para haceros un poquito de spoiler, como dicen ahora, ¿no? Spoiler, un sneak peek, de que veáis un poco, ¿ves? Los más jóvenes se han reído porque han pillado la palabra, generación Z. Entonces, vamos a conocer a las ovejitas, que las he puesto así muy monas porque, bueno, como está dirigido, es un libro que está dirigido a catequistas y a gente de pastoral sobre todo, pues bueno, lo hemos puesto como, ¿qué utilizaríamos con los niños? Y hablamos de las diferentes ovejitas, porque cuando pensamos en la oveja perdida, siempre pensamos en, ay, pobrecita, se ha perdido, ¿no? Se ha ido, despistada, tal. Pero es que en realidad puede ser por distintos motivos, por los que a veces nos perdemos y somos ovejitas perdidas, ¿no? Bueno, a veces sí que nos perdemos porque estamos viendo detrás del buen pastor y nos vamos por otro lado, y de repente cuando queremos mirar para atrás ya estamos muy lejos y no sabemos volver. También podemos ser la ovejita despistada, y esto nos pasa más de lo que pensáis, porque la oveja despistada es esta que va caminando y va pensando en otra cosa, va mirando las musarañas, va mirando el árbol, y cuando quiere mirar otra vez enfrente ya el pastor se ha ido, ¿no? Y el rebaño se ha ido y se ha quedado solo. Y ni siquiera se ha dado cuenta en qué momento se ha perdido, pero se ha despistado un poquillo. A veces podemos ser la oveja despistada. A veces también nos vamos porque somos la oveja rebelde. La oveja perdida a veces era porque dijo, oye, ya estoy cansada, me voy, me rebelo, no quiero saber nada de la iglesia, no quiero saber nada de Dios. Seguro que hemos tenido esos momentos alguna vez en nuestra vida, que también son positivos. Yo siempre digo que las crisis sirven para crecer, que si no hay crisis en nuestra fe, la fe es estática y la fe no se está moviendo. Las crisis nos ayudan a seguir caminando cerca del buen pastor. Bueno, a veces podemos ser la ovejita rebelde. Y luego hay otro tipo de ovejitas, ¿no? Dentro de las que se quedan en el rebaño, me gusta mucho hablar sobre la ovejita libre, ¿no? Cuando más te atas, pues yo que sé, al éxito, a la ropa, a lo profesional. Al final son cosas que nos ven del mundo como que somos más libres, pero realmente luego nos encontramos de que nos atan más, no son cadenas. Entonces, ¿dónde encuentro yo la verdadera libertad, no? ¿Cuándo soy realmente libre?
Pues eso es algo que reflexionamos también en el libro, cómo esa libertad la encontramos cuando seguimos verdaderamente al buen pastor. Y por supuesto la ovejita enamorada, ¿no? ¿Cuántos de nosotros hemos sido y deberíamos de ser siempre ovejitas enamoradas del Señor? Yo siempre comparo mi relación con Dios con la relación que tengo con mi marido, porque yo al final, pues uno se enamora y obviamente en un enamoramiento, en un amor de pareja, también hay momentos en los que uno está pues más mejor, otro está un poquito más frío, otro yo es que hoy no te soporto, ¿no? Hay días que uno está cansado y que no. Bueno, pues la relación con Dios también hay que verla desde ahí, ¿no? De yo tengo una relación personal, habrá etapas, habrá momentos, pero sobre todo tengo que estar enamorada de Dios, ¿no? Y yo creo que el enamoramiento es algo que en el ser cristiano tiene que estar. Si no estamos enamorados de Dios, entonces no sé qué estamos haciendo, ¿no? Como cristianos. Bueno, pues son varias ovejitas que vamos viendo a lo largo del libro, otras que no salen aquí, pero sobre todo hacemos este ejercicio para que cada uno pueda reconocerse en esa ovejita, sobre todo en las que se pierden. ¿Por qué me he perdido? Esa pregunta, ¿no? De ¿realmente por qué me he perdido? ¿Ha sido porque me he despistado? ¿Ha sido porque he querido perderme y me he dejado perder? ¿O por qué? Porque eso nos va a dar luego las claves para volver a casa también, ¿no? Y para recibir ese abrazo del pastor que viene a buscarnos sin copia y pega. O sea, Jesús siempre nos va a ofrecer lo que cada uno necesita, siendo las ovejitas que seamos en cada momento. Así que vamos a hacer un pequeño ejercicio. Dani, ¿te importa repartir los posit? El azafato de mi marido nos va a ayudar. Y esto va a dar un posit a cada uno, ¿vale? Hay algunos bolis que os lo podéis ir pasando. Entonces la idea es que ahora mismo en vuestra vida, si queréis hoy, esta semana, este mes, en el momento en el que estáis, ¿qué tipo de oveja sois? ¿De las que he dicho o de alguna que os ocurra que a lo mejor queráis explicar? Por ejemplo, el otro día en la presentación del libro un amigo mío dijo que era la oveja cansada porque estaba agotado, ¿no? De todo. Bueno, pues también a veces podemos ser las ovejitas cansadas. Y aquí, como en los exámenes del cole, hay que explicar por qué, en una frasecita. Luego Dani lo va a recoger y leeremos anónimamente algunas, ¿vale? Para que podamos ver un poco qué ovejitas estamos siendo en este momento. Os dejo 2 minutos, así rápido. ¿Puedes poner la anterior? Sí. Ahí. Sí, sí, claro. Podéis copiar la chuleta. Hacen falta bolígrafos. Vale, voy a leer al azar, ¿vale? Anónimo. A ver qué nos encontramos por aquí. Por ejemplo, ovejita esperanzada y un poco despistada, porque confío en Dios, pero a veces me pierdo. Podría ser yo también, podría ser yo. La ovejita dudosa, intentando equilibrar prioridades. Yo te digo que hay que hacer un libro nada más que de ovejitas, ¿eh? Bueno, pensar en la Lo segunda siguiente. parte. Oveja despistada. Hay muchas distracciones en el mundo y a veces se me olvida lo importante. Más despistadas tenemos un montón. Uy, mira esta. Oveja creída. Se cree más y mejor que las ovejas, el pastor y el perro. Vale. Está bien también la humildad de reconocerse, ¿no? Que muy bien. Más despistada tenemos muchas. A ver si me ayuda. Despistada, muchísimas. Enamorada, mira, una tenemos enamorada. Jesús me ama tal y como soy. Me encanta. Esa podría ser una frase que os podéis llevar de hoy, ¿no? Será la oveja enamorada. Más despistada. Rebelde, muy bien. Y no pone nada, o sea, rebelde, ¿no? Porque hay que argumentarlo y es rebelde, claro. O sea, muy bien, muy bien. Porque el mundo me ha hecho así. El mundo me ha hecho así. Libre, muy bien, ¿no? Libre también, porque creo que las verdades de la Biblia me han liberado de prejuicio. Muy bien, muy profundo. Y cansada, alguien me ha copiado de cansada, ¿no? Perdida también. Y entre despistada y enamorada. También podría ser yo, ¿no? Estoy muy enamorada, pero a veces la vida nos despista un poco, ¿no? Bueno, pues cada uno yo creo que ha podido reflexionar y espero que en el libro también os ayude
a ver qué tipo de oveja soy y también que penséis en vuestra historia de fe, ¿no? En qué momento he sido yo pues esta oveja enamorada porque me he encontrado con Dios, en qué momento he sido la oveja perdida y que volvamos pues a ese abrazo del buen pastor que siempre nos rescata. Por supuesto, cuando hablamos de ovejas, y esto es algo que vais a encontrar en el libro, que a mí me parece súper interesante, mirad, a mí mi sueño que he estado, pero no me encanta, quiero ir otra vez al zoo de Barcelona, es una tontería, mi marido se ríe un montón de mí, pero es que me encantan los animales, no es que me guste que estén encerrados, ¿vale? Pero es que me encantan los animales y cuando vamos a Estados Unidos o a Canadá, que hemos estado este verano, o sea, ver animales por la calle a mí es que me apasionan los animales, ¿no? Y poder como entender realmente cómo funcionan los animales y las criaturas tan hermosas de Dios, ¿no? Y cómo Dios ha pensado todo esto maravillosamente. Entonces yo, en el libro, intento que entendamos bien las ovejas, ¿no? Y el funcionamiento de una oveja y el funcionamiento del rebaño, porque entendiendo bien eso, somos capaces luego de entender cuando Jesús hace las analogías, ¿no? Yo, al final es como entender el Antiguo Testamento bien para entender el Nuevo Testamento, ¿no? Eso es importante, pues para entender las parábolas también entender cómo funcionan los animales. Y nos damos cuenta al final de que una oveja no puede sobrevivir sin el rebaño. El rebaño la protege, el rebaño es la que le ayuda a saber para dónde tiene que ir, ¿no? A lo mejor la oveja por sí sola, pues no sabe para dónde va. Y esto es un espejo de nuestra vida, al final de nuestra vida, primero como humanos, ¿no? O sea, el ser humano está creado para vivir con gente, no podemos vivir solos, pero también en nuestra vida espiritual, desde el primer momento con Adán y Eva somos creados en comunidad, no somos creados como individuos solos, sino en comunidad, todos juntos, ¿no? Como pueblo de Dios. Vamos a ver que a lo largo de las Escrituras se va comparando a ese pueblo de Dios con el rebaño, ¿no? El rebaño que está esperando al pastor con mayúscula. Y intento en el libro que hagamos una reflexión de cómo es nuestra comunidad. Todos nosotros seguro que tenemos comunidad, si no es de parroquia, es familia, grupo de amigos. Bueno, pues intentar también ver cómo nos relacionamos con la comunidad, ¿no? Sabiendo que la comunidad al final pues tiene que ser un lugar primero de comunión. Comunidad, comunión, ¿no? Es fácil. También un lugar de amor, un lugar de servicio, un lugar donde se celebra, y aquí por hacer un sneak peek, como hemos dicho antes, a mí, por ejemplo, me da mucho coraje cuando hay en la parroquia, nosotros somos de una parroquia, Carlos ya lo comprobó, una parroquia muy viva, con un montón de gente, está la gente muy comprometida. A mí me da mucho coraje cuando hay una boda, por ejemplo, de mi comunidad, y no se dice en el altar el fin de semana de antes, que deberíamos de estar toda la comunidad en la boda, ¿no? Por ejemplo, en nuestro caso, cuando nos casamos, nuestro sacerdote lo dijo y nosotros invitamos obviamente al comité, no porque no tenía tanto dinero, pero por lo menos a la ceremonia. Oye, la comunidad tiene que estar en la ceremonia porque estamos celebrando un sacramento, estamos celebrando algo bonito, un bautizo. ¿Por qué hacemos los bautizos? Yo soy un poco crítica, ¿no? Espero que el día de mañana con nuestro hijo no lo hagamos así, pero ¿por qué hacemos los bautizos ya luego cuando termina la misa se ha ido todo el mundo y estamos nada más que 10 personas, ¿no? No, o sea, hay que hacerlo en comunidad porque al final hay que celebrar en comunidad y sentirnos realmente comunidad. La comunidad somos todos los que pisamos la iglesia, ¿no? Pues hacerlo también así. Somos un lugar diverso. Ayer le comentaba a Fernando que yo me crié en una parroquia, no en la que estoy ahora, en otra. Me crié en una parroquia muy, muy, muy pequeñita, pero éramos todos una super familia. Y yo desde que nací, me bauticé allí, hice la comunión, todo, hasta los 20 que nos mandaron a otra parroquia. Estábamos allí y había un cartel gigante y yo me criaba todos los sábados por la tarde que íbamos a misa, yo veía ese cartel, ¿no? Porque era gigante. Y era nuestra iglesia dibujada y monigotes de diferentes colores. Y entonces ponía, la iglesia somos todos, busca tu puesto. Y a mí esa frase, crecí con esa frase constantemente todo el rato y era, la iglesia somos todos, monigotes de diferentes colores, porque no todos somos iguales, sino que aburrimiento, ¿no? Seríamos en la iglesia. Busca tu puesto, o sea, yo tengo que buscar mi lugar dentro de la iglesia, siendo como yo soy, con mis defectos, con mis virtudes, y todos tenemos que hacerlo, ¿no? Entonces, que no olvidemos que la comunidad al final, pues es un lugar donde todos tenemos cabida, donde todos somos diversos, y que nos respetemos también en ese sentido, ¿no? Por eso hay que fomentar la unidad, diferentes pero unidos siempre, y por supuesto también el rebaño, como decía antes, el matrimonio no es para adentro, es para afuera, pues el rebaño tampoco es para adentro, es para afuera, o sea, una iglesia que no sale a ver cómo está el barrio, una iglesia que no invita cuando hay una paella, yo es que soy muy crítica, perdona, una paella parroquial, los de siempre. No, o sea, la paella también para afuera, o sea, vamos a invitar a la gente de la calle, vamos a invitar a la gente del barrio, tendremos que abrir las puertas, ¿no? El Papa Francisco era muy insistente con eso, iglesia en salida, para afuera, no esperando a que venga la gente a buscarnos, que ya no van a venir a buscarnos, tenemos que salir nosotros. Pues el rebaño también, que a veces nos perdamos, pero para traer a otras ovejitas al redil, ¿no?
Y algunas preguntillas para reflexionar, ¿no? Sobre cuáles son las fortalezas de mi comunidad, que seguro que tenemos muchísimas, pero también tenemos debilidades dentro de una comunidad, igual que yo tengo debilidades en mi matrimonio, con mi familia, pues también tenemos en la comunidad. ¿Qué lugar ocupa ese servicio? ¿Qué lugar ocupa la misión? ¿Cómo tratamos a las ovejas que se despistan y que se pierden? Cuando vuelven le decimos, te lo dije, te dije que te ibas a perder. O abrazamos como el buen pastor haría, ¿no? También vamos a pensar un poquito en eso. Y cómo somos capaces de protegernos ante los lobos, que ahora hablaremos un poquito. Son algunas preguntas que hago en el libro, ¿no? Y que intento que reflexionéis. Y un salmo que me gustaría que alguien leyese, si veis bien que no necesitáis gafas, si podéis leer desde allí el salmo. Aclamen al Señor toda la tierra, sirvan al Señor con alegría, entren en su presencia con cantos jubilosos. Reconozcan que el Señor es Dios, Él nos hizo y somos suyos. Su pueblo somos, ovejas de su rebaño. Entren por sus puertas con acción de gracias, en sus atrios con alabanzas. Denle gracias, bendigan su nombre, porque el Señor es bueno. Su misericordia es para siempre y su fidelidad por todas las generaciones. Bueno, uno de los salmos que aparece en el libro, ¿no? Donde se hace pues de nuevo esa comparativa entre que somos al final el rebaño de Dios y pues como tal debemos sentirnos un poco ovejitas. Otro de los personajes que yo creo que se nos olvida mucho en la parábola, ¿no? Es el lobo. No sé si conocéis aquí la canción de Balibán, de La oveja perdida, que es maravillosa. O sea, yo a veces pienso y digo, la gente, cuando yo estoy con los cascos, la gente piensa que estoy escuchando música seria y a veces estoy escuchando a Balibán, porque es que me encantan las canciones de Balibán. Balibán sí que habla mucho en esa canción del lobo, ¿no? De cómo el lobo se trae a la oveja perdida para cocinarla en una olla, ¿no? Es como para niños, ¿no? Así como un dibujo animado para cocinar en una olla y el buen pastor va a rescatarla. Bueno, pues el lobo también es un personaje que está en las parábolas y que está en nuestra propia vida, ¿no? Yo comparaba en el libro un poco pues con estos pecados, ¿no? Los peligros del lobo a veces la soberbia, la avaricia, la pereza, la ira, la lujuria, la envidia, la gula. Y contra eso, las herramientas que nos da de los dones del Espíritu Santo, ¿no? Para combatirla. O sea, cuando me sienta así, pues tengo siempre un don del Espíritu Santo que le puedo pedir y que puedo fomentar para no caer en ser ese tipo de lobo. Pero algo que me encanta reflexionar y es que a veces los lobos se disfrazan, ¿verdad? Se disfrazan en nuestra vida, no nos damos cuenta y cuando nos damos cuenta ya el daño está hecho. Y a veces se disfrazan de pastores, de las personas que nos tienen que guiar y de las personas que nos tienen que acompañar, pues a veces no lo hacen bien, ¿verdad? Y eso está llena la Biblia de ejemplos de eso, donde los buenos pastores no, pues en realidad son lobos y Jesús los critica. Hay que tener cuidado también, hay que tener un discernimiento y por eso no se puede perder la relación personal con Dios de cada uno de nosotros, porque cuando se pierde eso ya hemos perdido lo más sagrado, ¿no? Y dejamos la relación con Dios en manos de otras personas y tampoco puede ser. Por eso yo soy muy partidaria de que hay que fomentar siempre la relación personal con Dios. Y también se puede disfrazar de ovejita en nuestros rebaños, en nuestras comunidades. A veces entran personas que parece, bueno, pues que son ovejitas y realmente están destruyendo desde dentro, ¿no? Y nos cuesta incluso más reconocerla porque a lo mejor queremos a esa ovejita, ¿no? Y no queremos que nos haga daño, pero está ahí. Bueno, pues también saber reconocerlas un poquito. Pero, aunque estos lobos se disfracen, aunque estos lobos hagan daño, aunque estos lobos incluso tengan maldad, hay algo, como decía aquí, que yo no quería perder, ¿no? Y es la misericordia. Al final el buen pastor también quiere a los lobos, aunque eso nos cueste, ¿no? Yo leí una vez una frase que incluso esa persona que te destrozó la vida también es hija de Dios, ¿no? Y también Dios lo ama y ha dado su vida por él. Bueno, pues también que pensemos esto, ¿no? Que incluso los lobos haciendo daño tienen derecho a tener el abrazo del buen pastor, tienen derecho a que vayan a por él y tienen derecho a ser acogidos en la comunidad. Y por eso quería leer a alguien que también tenga el libro en la página 133. Me inventé la parábola del lobo perdido, porque a veces los lobos pues también están un poquito perdidos. No sé si alguien quiere leerla. Un pastor tenía 100 ovejas. Una de ellas se fue desviando del camino y su corazón se fue oscureciendo tanto que terminó convirtiéndose en lobo. Al principio caminaba entre las demás, como una oveja del rebaño, sembrando el caos y la división. Sin embargo, tras un tiempo acabó marchándose.
El pastor, al notar que faltaba un miembro, salió en busca del lobo perdido. Lo encontró, vagando solo y sin rumbo, con un corazón pesado y sin ninguna esperanza. El pastor lo miró con amor y le dijo: te perdono. El lobo, tocado por su mirada, se dejó abrazar. El pastor lo tomó en sus brazos y poco a poco su corazón del lobo se fue transformando de nuevo en el de una oveja. El pastor lo llevó de vuelta al redil, donde fue recibido con alegría y júbilo por el resto del rebaño. Bueno, yo creo que esto es algo que en nuestra vida cristiana no se nos puede olvidar, ¿no? Y de hecho tenemos el ejemplo de San Pablo. San Pablo de perseguidor a uno de los mayores evangelizadores, ¿no? Sería lobo, San Pablo en ese momento, ¿no? Y mira cómo Dios pues transforma hasta los corazones más negros y más pobres, pues también lo transforma. Yo creo que tenemos que creer eso, ¿no? Si no creemos eso, entonces estamos perdidos. Bueno, pues yo al final quizá también he sido lobo en algún momento de mi vida y también he sido redimido por Dios, ¿no? Y por su gracia. Entonces también recordar cuando veamos a un lobo, intentar mirarlo con misericordia, con los ojos de Dios y con esos brazos abiertos, ¿no? Y esa alegría de, oye, pues este lobo ha vuelto a casa y a lo mejor se ha transformado en ovejita enamorada en ese momento. Así que quería darle también ese espacio al lobo y por eso la hemos leído. Por supuesto, el buen pastor, yo creo que es una figura que reflexionamos durante nuestra vida cristiana siempre, ¿no? Yo siempre digo que hay títulos para referirnos a Jesús y hay algunos con los que a lo mejor estamos más cómodos, hay algunos con los que nos enseñan más, ¿no? Yo, por ejemplo, utilizo mucho el maestro, ¿no? Para mí Jesús es maestro y yo siempre en mi casa, por ejemplo, mi madre y yo siempre hablamos de Jesús como maestro, ¿no? ¿Qué haría el maestro? ¿Qué haría el maestro? Pero el buen pastor también puede ser un título que nos sirva en algún momento de nuestra vida, ¿no? Cuando estemos más perdidos, cuando no sepamos hacia dónde vamos, entender bien, ¿no? Que el buen pastor pues nos va agarrando incluso en esos valles oscuros, ¿no? Donde no vemos nada, pues Jesús me lleva en los brazos. Entonces, una pregunta para que tú te hagas, ¿no? Que a lo mejor no te la has hecho nunca. ¿Qué significa en tu vida, de verdad, que Jesús sea un buen pastor para ti, ¿no? ¿Qué significado tiene? ¿Qué te hace sentir? ¿Qué seguridad te da el decirte a ti mismo es que el Señor es mi pastor y nada me falta, ¿no? Realmente, o sea, Él tiene todo lo que yo necesito. Cuando lees el libro, vas a descubrir, te cuento un poquito de cómo las ovejas realmente necesitan al pastor, pero no porque es que están mejor con el pastor, no, es que realmente una oveja, si no está el pastor, si no hay nadie que le quite la lana, por ejemplo, la lana se apelmaza, le crea infección y mueren. O sea, necesitan a otra persona, a un pastor que realmente las cuide. Nosotros igual, podemos sobrevivir sin Jesús, pero realmente estamos viviendo, ¿no? O sea, realmente estamos siendo cuidados. Yo creo que esa es también como una reflexión que intentamos hacer. En Málaga tuvimos música en directo, no vamos a tener música en directo aquí, pero no pasa nada porque siempre está YouTube, así que voy a poner la canción y me gustaría... os voy a poner la letra, ¿vale? Y sentiros libres de cantar, porque al final quien canta ora dos veces, ¿no? Decimos nosotros, así que es una canción que seguro que conocéis. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor. En praderas reposa mi alma, en su agua descansa mi sed. Él me guía por senderos justos, por amor de su nombre. Aunque pase por valles oscuros, ningún mal temeré. Porque sé que el Señor va conmigo, su callado sostiene mi fe. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor.
preparas por mí una mesa frente a aquellos que buscan mi mal. Con aceite me ungiste, Señor, y mi copa rebosa de ti. Gloria a Dios Padre omnipotente, y a su Hijo Jesús el Señor, y al Espíritu que habita en el mundo, por los siglos eternos. Amén. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor. Bueno, pues recordar un poco, ¿no? Que el Señor es mi pastor, que intentemos como este versículo interiorizarlo, ¿no? Y que incluso seamos capaces de decirnos a nosotros mismos cuando estemos pasando, no sé, cuando tengamos miedo, cuando estemos pasando por una dificultad, cuando estemos pasando por algo, que realmente el Señor es mi pastor. Si lo tengo a Él, si estoy con Él, es que lo demás va secundario, ¿no? Lo demás da igual, lo demás no me importa, no me hace falta, solo me hace falta estar con Él. Y por supuesto este bloque que es el favorito de Quique, ¿verdad? El perro, que además cuando estuvimos hablando por teléfono en aquel momento... Por cierto, no he contado la anécdota de cuando tú me llamaste, que creo que ni siquiera tú la sabes, Quique. Que se la contaría a Fernando en Cruzando Fronteras. Cuando Quique me llamó, yo estaba jugando al pádel con mi marido y dos amigos más. Y lo típico que, no sé, yo siempre estoy pendiente del teléfono con el tema del médico y todo eso, que muchas veces te llaman con número que no conoces. Y entonces me llamaste y yo salí un momento... Y claro, yo te estaba escuchando y tú me estabas contando toda la movida de la editorial, de la colección, de qué era, no sé cuánto, y yo así como que con prisa, ¿no? Yo escuchándote y me acuerdo que colgué el teléfono y le dije a mi marido, creo que era de la editorial San Pablo, que quieren que escribí un libro conmigo, era como que no, estaba un poco en estado de shock pero la editorial San Pablo, porque me llama a mí para escribir el libro, ¿no? Porque yo siempre digo, ¿no? Le dije a Fernando que al final yo... He leído mucho de la editorial San Pablo, o sea, la colección Mujeres Bíblicas, yo creo que la he recomendado, vamos, miles y miles y miles de veces, y los que me siguen no lo saben, y bueno, y era como, Dios mío, que me ha dicho la editorial San Pablo ¿no? que quiero escribir un libro, no, o sea, yo no me acordé ni lo que me había dicho, yo olvidé todo eso, ¿no? Pero bueno, es una anécdota graciosa de también como, jolín, el levantar la vista y decir gracias Señor, ¿no? Porque todo esto lo haces tú, yo no he hecho nada, yo no mandé ningún manuscrito, no me puse en contacto con vosotros, lo hizo el Señor y cómo el Señor va tejiendo, ¿no? Sin que nos demos cuenta. Entonces, bueno, en otra de las conversaciones por teléfono, Quique me dijo, tenemos que poner también al perro, ¿no? Y el perro, además, son los sacerdotes. Y yo dije, vale, sin que nadie se ofenda, ¿no? Yo le decía a mi cura el otro día, no te ofendas, Salva, pero tú eres el perro de la comunidad, tú eres el perrito. Entonces, bueno, yo creo que es una buena imagen y bajar un poco a ese servicio, ¿no? No solamente de los sacerdotes, pero sí de las personas que estamos con algún tipo de liderazgo, ¿no? O sea, las personas pues que somos catequistas, las personas que, en mi caso, por ejemplo, yo me siento pastora un poquito, ¿no? Pastorear un poquito la comunidad digital, pues también soy perro en ese sentido, ¿no? Y al final soy pequeña y no tienen que seguirme a mí, no tienen que seguirnos a nosotros, tienen que seguir al buen pastor. Y yo creo que entenderlo desde ahí cambia un poco la película, luego en la forma que tenemos de relacionarnos, ¿no? Y de servir a los demás, que no es tanto... yo soy la protagonista, sino yo soy solamente el medio, como tú decías, que va a veces ladrando alrededor para que siga al buen pastor, ¿no? Entonces, bueno, algunas características, fidelidad. Yo tengo esta imagen en la cabeza del perro. Imaginaos, ¿no? Una jornada intensiva de haber estado pastoreando por los campos y el buen pastor allí con sus ovejitas y a lo mejor hace frío incluso, ¿no? Yo me imagino, hace frío tal, y llegan y cierra el pastor en el redil a las ovejitas. ¿Con quién se va a casa? Con el perrito. Entonces yo me imagino como esa imagen ya llegando cansados del día y que el buen pastor se sienta en su sillón. Estoy transmitiendo mi imagen, seguro que vosotros tenéis otra, ¿no? Se sienta en su sillón así como de cuero al lado de la chimenea, que huele a madera y huele a todo, y el perrito está pues encima suya y el pastor está acariciando el perrito, ¿no? Entonces al final el perro también es una persona que tiene una relación muy estrecha con Dios y que se queda con él en esos momentos íntimos después de haberle ayudado durante todo el día, que a veces estamos cansados, ¿no? Cuando estamos sirviendo, a veces llegamos cansados. Pues el perro tiene que tener esa fidelidad, ¿no? De saber, oye, yo me tengo que quedar con el Señor y tengo que hacer que los otros vayan a donde está el Señor.
humildad, por supuesto, ser pequeñito, ¿no? Al final el más grande es el que sirve. Y también le contaba una anécdota el otro día, don José Cobo, que además está aquí en Madrid. Uno de los primeros encuentros que yo tuve con él, que estaba recién llegado, estábamos en un encuentro de misioneros digitales, de influencers, no sé qué, y había un picoteo, había que poner un picoteo. Y cuando terminó el picoteo, el primero que se tiró al suelo a recoger basura y a poner mesa, y a recoger las mesas, a recoger todo, fue don José Cobo. Y yo dije, esto es lo que tiene que hacer un pastor, ¿no? O sea, ser el primero en servir. Eso a mí me daba ejemplo de yo que voy a estar de pie sin servir, no, o sea, todos estamos sirviendo, ¿no? También esa humildad de tengo que ser yo la que me canse por los demás, no al revés, no que la gente se canse sirviéndome a mí. Y atención también a los pequeños. El Evangelio está lleno de referencias a estar pendiente de los pequeños. No solamente son los niños, son los que necesitan más, ¿no? Los necesitados. Pues tenemos que estar atentos a esas personas que lo necesitan, a esas ovejas perdidas. O sea, que los perros también tengamos como esa visión de, por ejemplo, no es, hay que ver que llevo 2 fines de semana sin verte en misa, no sé qué, no sé. No, es, oye, ¿estás bien? ¿Qué te pasa? ¿Te podemos ayudar de alguna forma? Yo creo que cambia un poco la perspectiva, ¿no? Cuando lo tomamos desde ahí, desde el servicio. Y me gustaría que hiciéramos un ejercicio muy, muy rápido, ahí sentados donde estáis, porque seguro que hemos tenido perros en nuestra vida que nos han ayudado en nuestra relación con Dios. Puede haber sido un sacerdote, un pastor, puede haber sido una catequista, alguien que me ayudó en un momento dado. Al final este libro, vuelvo a repetir, está muy enfocado para gente que es catequista, ¿no? Para que puedan tener esas herramientas. Y yo que reflexionaba tanto sobre la falta de tiempo, los catequistas al final son personas que dan su tiempo libre, que muchas veces tienen familia, tienen niños, tienen trabajo, tienen muchas cosas y sacan del tiempo libre que tienen para dárselo a los demás, ¿no? Entonces me gustaría que en un ejercicio de agradecimiento también, ¿no? Y de esa acción de gracias que elevamos a Dios, podamos decir ahora el nombre de esa persona pues que nos cuidó y que gracias a ella pues quizá también estamos aquí. Solo los nombres, podéis decir nombres. Pero digo, lo difícil no es encontrar un nombre, decir más de sino uno, escoger más entre de uno. varios. Pero se puede decir más de uno. Pero los decimos en voz alta. Decirlo en voz alta, perdón. Pues Jaime Tulio. Ángel Álvarez. Luis Díaz. Sebastián. Natalia. Isa y Pepe. Santiago Albelloño. Ausi. Michael y Mario. Andrés. Jaime Sol. Gaspar Sastre y Javier Velasco. Bueno, pues todos esos nombres, ¿no? Y los que seguro que llevamos en el corazón, también se lo presentamos a Dios, ¿no? Y le damos las gracias por sus vidas. Al final estáis diciendo nombres, yo no conozco a las personas que habéis dicho, pero qué bonito, ¿no? Que alguien te diga, te nombre, dando gracias por tu vida. A lo mejor fue hace 10 años o hace 20, ¿no? Los que te transmitieron, o más, ¿no? Más. Los que transmitieron en ese momento algo que te llenó y que te tocó el corazón, pues para que también pensemos cuántas veces podemos ser en nuestro día a día perritos, ¿no? Cansados a veces, y podemos dejar huella pues en otras personas, ¿no? Siguiendo al buen pastor. También que podamos reflexionar un poquito sobre eso. Y una frase que me gusta, ¿no? Los buenos perros no muerden, ladran a tiempo y acompañan de cerca. El perrito del rebaño no va a morder a la oveja y a comérsela. El perro va ladrando poquito a poco y va guiando pues para que vayan acompañando de cerca. Y bueno, ya estamos terminando, entonces me gustaría que Dani os va a repartir un papelito y va a ser el señor el que va a decidir qué papelito os toca, para que os llevéis un poquito de... ¿Qué? Barajalos. Bueno, yo creo que están barajados desde la última vez.
¿Quién te toca ser esta semana, ¿vale? Os vais a llevar un compromiso para esta semana, para qué personaje pues os ha tocado ser. Y he puesto ahí como un mini compromiso que podéis cumplir si os apetece. Bueno, pues ya con ese compromiso. No, a mí me falta. Ah, te falta el compromiso. Es verdad. No. Es que cuando dije que los perros sacerdotes me refería a sacerdotes y diáconos también. También. ¿Eh? Y que no Estáis vaya- todos dentro, estáis todos en el clero. Mira. Del lobo. Bueno, lo primero deciros que esta presentación es una buena muestra de que el libro, lo que os decía, la mirada poliédrica, las diferentes miradas, las diferentes posibilidades. Pero hay una mirada, especialmente que a mí me gusta mucho, que es con la que acaba el prólogo de Sor Marta. Dice, porque al final este libro no trata solo de ovejas, trata de ti y de mí, y del pastor que nunca se cansa de llamarnos por nuestro nombre. Y lo mejor que nos puede pasar, yo le digo a los niños de la catequesis, que cuando ven un pesebre, lo mejor que les puede pasar es que se incorporen a él. Y con este libro, que tiene un poquito, por tantas ovejas tiene de pesebre, lo mejor que nos puede pasar es que nos zambullamos y nos identificamos con él y con los diferentes personajes. Por lo tanto, va de ti y de mí, de nosotros. Oye, ojalá pongamos ovejitas en el pesebre este año y nos acordemos del libro, ¿eh? Hombre, no pueden faltar. Tenemos pastores nosotros también, pastores. Un pesebre sin ovejas. Alguna es minimalista, puede ser minimalista aquí. Sí, pero por ejemplo, pero si llega, yo tengo 2 sobrinos pequeños de niños de tal, ya he tenido, como diácono he tenido hijas, los niños, ellos quisieran el arca de Noé entera en el pesebre. Se valora el pesebre más o menos respecto del número de animales que tenga. Es verdad. Bueno, pues nada, ya terminamos. Gracias a todos por venir. Espero que de verdad que vaya algo el Señor haya tocado a través de mí esta tarde. Él ha estado presente desde el principio, pero bueno, para que nos vayamos un poco con Él, sobre todo en el corazón. Así que nada, donde pone todos, contestamos todos. Señor Jesús, buen pastor, gracias por reunirnos y hablarnos al corazón. Pastorea nuestros pasos. Cuando estemos perdidos, ven a buscarnos. Cuando seamos rebeldes, suaviza nuestro corazón. Cuando andemos despistados, llámanos por nuestro nombre. Cuando nos sepamos amados, envíanos. Pastorea nuestros pasos. Haz de nosotros rebaño que escucha y camina unido. Líbranos de los lobos y enséñanos la misericordia que cura. Pastorea nuestros pasos. Bendice a quienes sirven como guardianes y acompañantes, sacerdotes, catequistas y tantas personas sencillas, y ayúdales a estar siempre cerca de tu corazón. Pastorea nuestros pasos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así que nada, muchas gracias a todos.